tal, amigos? Son las 7 horas con 46 minutos y estamos en vivo también transmitiendo a través de Facebook y YouTube este espacio de voces y opiniones, empezando la jornada un poquito diferido luego de haber escuchado por unos minutos ese enlace ciudadano del alcalde Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil. ¿Qué tal, Francia? Buenos días, bueno, aquí amaneciendo con gripe. Yo tengo un problema de alergia, no sé si se han dado cuenta que todos los días estoy como... Pero bueno, ya me voy a hacer ver del doctor, por favor, si alguien nos quiere auspiciar esas consultas para no gastar. Pero sí, en todo caso, bien, iniciando este día miércoles con toda la energía, con toda la buena disposición. Y tenemos invitado, ¿verdad, Dianita? Así es, tenemos dos invitados. El primero ya está conectado. Nuestro invitado es el abogado León Roldós y Casa, quien nos trae a colación el tema de la ley orgánica reformatoria al sistema laboral. Esto es un hito para el país porque recordemos que hubo un proyecto de reforma al Código de Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Sistema Nacional de Contratación Pública, y pues esto tiene que ver con la normativa que rige a la educación superior. Para que tengan una idea acerca de los cambios que ya se van a presentar, señala que el empleador deberá capacitar a su personal para mejorar el ambiente de trabajo, erradicar la violencia y evitar que los trabajadores de mayor edad sean acosados y discriminados. Todo esto pues también es algo positivo porque quiere decir que las personas que son mayores de 70 años tampoco van a poder ser despedidas de las instituciones de educación superior en el país. Entonces, para hablar acerca de este tema tenemos al abogado ya conectado. Bienvenido, abogado Roldós y Casa, a su espacio, Voces y Opiniones. Buenos días con todo el panel, muchas gracias por recibirme. Buenos días también con todos los que nos escuchan y nos ven por los medios de la radio. ¿Qué tal, doctor? ¿Nos podría explicar para entendimiento de toda la audiencia a qué se refiere esta reforma a la Ley Orgánica General de Trabajo? Sí, justamente la Asamblea en el mes de febrero aprobó una reforma que abarca varios ámbitos al Código de Trabajo y a leyes conexas en general, justamente para garantizar que no exista discriminación o no existan prácticas discriminatorias por parte de los empleadores en el trabajo. Como preámbulo de esto, sabemos que aquí siempre ha existido un cierto grado de abuso en varios casos de derechos laborales por parte de los empleadores y que a través de los años, especialmente en los últimos 20, 30 años, se han tomado medidas para tratar de mitigar esas prácticas. En el marco de todo esto, la Asamblea en el mes de febrero aprueba la ley reformatoria, que incluye varios aspectos relativos, por ejemplo, a la jubilación, para evitar que los trabajadores sean despedidos antes de cumplir los tiempos respectivos para sus jubilaciones, ya sean patronales o sean del Seguro Social. También están para garantizar la no discriminación por diferentes aspectos en el ámbito laboral. Específicamente cabe mencionar los artículos 2 y 3 de la ley, que mencionan la discriminación por edad, es decir, hacia las personas mayores a 40 años, que estos son los artículos que han sido sometidos a escrutinio por parte de la Corte Constitucional, lo cual también ya comentaremos. También establece protección especial para los trabajadores de la educación superior, lo cual es importante, considerando que no solo son trabajadores, sino que pertenecen a un magisterio de suma importancia en el país. Y en general son artículos que buscan promover la defensa del trabajador, la defensa de los trabajadores, ya sea por razones de sexo, edad, temas de jubilación, etc. Ahora bien, como viene siendo la práctica y como se ha discutido en los últimos días, los proyectos de ley vienen con una gran carga de oposición por parte de la presidencia a través del veto total o parcial que ejerce el presidente de la República. Esto no ha sido la excepción. Esta ley ha sido objetada en varios puntos que ya se están tratando en la Asamblea. Sin embargo, es importante establecer que uno de estos puntos fue justamente la discriminación por la edad, en dos artículos concretos. El artículo 2 de la ley, que establecía
que, que se deberá contratar por cada 25 personas en la nómina a una persona mayor de 40 años, y que este porcentaje seguiría subiendo año tras año hasta llegar al 4% de la nómina de la empresa. Ahora bien, a raíz de este artículo viene el artículo 3 de la ley, que establece sanciones económicas para las compañías que no acaten o no se encuadren dentro de este porcentaje. Esto de aquí fue observado por la Presidencia de la República y fue objetado por inconstitucionalidad, lo que dio paso a un dictamen de la Corte Constitucional para que este artículo sea revisado, alegando que existe una discriminación. Irónicamente, un artículo que busca erradicar la discriminación es objetado por ser discriminatorio. Esto toda vez que toda vez que la Presidencia de la República consideró que en cambio se está discriminando el grupo de menores, de personas, trabajadores jóvenes, emprendedores jóvenes, que necesitan un acceso al trabajo, necesitan un ingreso, necesitan un primer ingreso en muchos casos. En ese sentido, la Corte Constitucional ha hecho un análisis tanto ante la argumentación de la Presidencia de la República como de la Asamblea Nacional, en la que a su vez defendió su proyecto de ley, indicando que busca a detener las prácticas discriminatorias y también que busca detener los abusos específicamente en lo que se refiere al bloqueo al acceso de la jubilación, lo que conversamos previamente respecto a los abusos que cometen las empresas cuando éstas van a tener trabajadores que están en edad de jubilación, que están próximos a jubilarse y desean evitar ese gasto mayor. Muchas Ahora gracias. Bien, ¿qué dice? Perdón, no quería interrumpirlo. Continúe, por favor, doctor. ¿Qué dice la Corte Constitucional al respecto? Hace un análisis muy interesante respecto de que, si bien el fin que busca proteger la reforma aprobada por la Asamblea es constitucionalmente válido, es decir, evitar la discriminación, un fin que ya está también promulgado en la Constitución, específicamente en el artículo 11, también hace un análisis, va un poco más allá y establece primero la necesidad y luego la proporcionalidad de esta norma. ¿Qué es lo que dice la Corte justamente? Como para empezar desde el final un poco. La Corte Constitucional declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la reforma laboral. Estos son la obligación de contar con trabajadores de 40 años por cada 25 trabajadores y la sanción económica por no hacerlo. ¿Por qué los considera inconstitucionales? Justamente es que la Asamblea se basa en su argumentación, más no en el proyecto de ley, no en la motivación del proyecto de ley, se basa en que evidentemente el grupo de mayor de 40 años es el grupo donde existe mayor desempleo, mayor nivel de desempleo. En ese sentido, se vuelve necesario para la Asamblea aprobar esta ley donde los mayores de 40 años van a tener esta protección especial, esta obligación de ser considerados por sus empleadores. Y también la Asamblea menciona que el fin ulterior en general de la ley es proteger los abusos contra la jubilación. En ese sentido, la Corte considera que la medida primero no es idónea para resolver los temas de jubilación. ¿Por qué? Porque en la práctica, el hecho de que yo tenga trabajadores de más de 40 años en la nómina no va a evitar o no es una medida eficaz para evitar que en el caso de que un trabajador esté llegando a los 20 años de servicio con la empresa y ya pueda someterse a la jubilación patronal, esto no va a evitar que el trabajador pueda hacerlo. Simplemente lo que va a traer es un reemplazo a este trabajador que también se encuentre dentro del límite de edad. Y es más, al contratar un trabajador dentro de este límite, es aún menos probable que este nuevo trabajador alcance los años de jubilación patronal. Muchísimas gracias por esta amplia explicación. Yo, la verdad es que tengo una curiosidad, ¿no? Entendemos que tenemos a una población joven, económicamente inactiva y, en todo caso, sobrecalificada para el mercado laboral.
¿Cómo esta reforma podría perjudicar a los nuevos profesionales que quieren introducirse al mercado laboral? Esto es debido a que ya de por sí nosotros estamos en un ámbito donde existe mucha precarización, mucho subempleo, mucho empleo informal. En ese sentido también existe lo que a veces se romantiza como el emprendimiento, que sí, en muchos casos lo es, pero en otros casos simplemente es una medida de subsistencia ante la falta de un empleo formal, de un seguro social, de los beneficios de los trabajadores. En tal sentido, si bien ya de por sí existen estos problemas, esta discriminación se puede agravar, ya que considerando que los trabajadores jóvenes, por simple lógica de edad, son los que tal vez no tengan tantas cualificaciones, tanta experiencia, tantos títulos, etcétera, son los que tengan una dificultad de entrar. Además está el hecho de lo que es algo conexo con lo que se ha venido hablando en los últimos meses respecto de la edad de la jubilación. Mucho se ha hablado de parte del Seguro Social que necesitan hacer reformas a la jubilación, entre esas elevar la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque la edad media de la población está aumentando y la edad productiva de la población está aumentando. En ese sentido, al extenderse más allá de los límites que considerábamos nosotros, 65 años básicamente era el límite de la jubilación, si existe productividad más allá de esos años, entonces existe un mayor riesgo de que la población joven sea sujeta a este desempleo o a este subempleo. Muchas gracias. Así también en un importante medio nos indican que la normativa que irá al Ejecutivo para su análisis señala que será excepcional la jubilación obligatoria por razones de edad en las instituciones del sistema de educación superior. ¿Por qué esta excepcionalidad en cuanto a las instituciones de educación superior u universidades? Justamente porque hay que entender que el rol de la academia, el rol de la universidad, es un rol de investigación, es un rol que requiere experiencia, es un rol que requiere amplio conocimiento. Y ahí se debe reconocer también que en muchos casos existen profesionales de primerísimo nivel, profesores de universidad, que evidentemente, no voy a decir sobre los 40 años, sobre los 60, 70 años, que todavía están en capacidad de impartir conocimientos, de ser un aporte para la academia. Esto también es necesario decirlo, que durante los últimos años ha habido un refresco en las aulas, en las universidades, justamente por requerimientos a los que ya muchas personas de mayor edad no se sometieron. Ejemplo, cuando se volvió obligatorio los títulos de tercer nivel para impartir clases, en el caso del derecho, muchos abogados tradicionales con grandes conocimientos y grandes años de experiencia, un currículum completamente envidiable, no pudieron continuar en la academia. Bueno, es importante, la verdad, tener experiencia académica y profesional que nos estén enseñando en las aulas de clases. Claro, como bien decía, sobre todo en el tema de instituciones de educación superior, pues ahí es cuando aún más la experiencia debe sobresalir. Abogado Roldós, ¿y estos cambios desde cuándo pueden estar, desde cuándo se aplicarán y la ciudadanía podrá hacer uso pues de lo que señala la normativa en cuanto a alguna queja o alguna demanda que quisieran hacer solamente por conocimiento para la ciudadanía? Bueno, como ha sido un proceso, un veto compuesto, digamos, que no solo ha sido el veto presidencial, sino también que ha llevado un veto de inconstitucionalidad que ha tenido que conocer la Corte Constitucional, el trámite se ha alargado. Si bien la ley fue promulgada aprobada en el mes de febrero, la Corte Constitucional recién hace días publicó su dictamen, y con esto la Asamblea debe pronunciarse y debe hacer un informe respecto del veto, no solo de la inconstitucionalidad, sino de los demás artículos siendo objetados por la Presidencia de la República, que deberán ser conocidos por el Pleno y en ese sentido allanarse o mantener su postura. ¿Y esto cuánto tiempo podría tomar? Considerando, como decía, es un trámite especial el que se ha realizado, que ha tenido esta intermisión por parte de la Corte Constitucional, lo más probable es que ahora en el mes de mayo ya se cuente con un informe y se cuente con una aprobación,
que ya evidentemente, como hoy empieza el nuevo periodo legislativo, quedará en manos de la nueva Asamblea. Y en ese sentido se deberán observar también cómo será el movimiento de las mayorías, considerando que este fue un proyecto de ley aprobado y presentado por la que en la Asamblea que hasta ayer funcionó se consideraba la oposición. Abogado Roldós, gracias por traernos estos importantes puntos a colación respecto a la ley orgánica reformatoria del sistema laboral, sobre todo pues para la ciudadanía. Es importante saber que ya hay unos cambios totalmente estructurales, ¿no?, que también son positivos en todo caso. Claro que sí, siempre va a ser positivo incluir a las personas más vulnerables de la sociedad en el mercado laboral. Le agradecemos muchísimo, doctor León Roldós y Casa. Y bueno, esperemos tenerlo en una siguiente vez de forma presencial para que nos siga explicando sobre las distintas reformas laborales. Buen día. Buen día. Son las 8:02, amigos de la 96.9 FM, y vamos a hacer una breve pausa. Continuamos en el siguiente bloque con otra entrevista que seguramente será muy interesante para usted. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Prepárate para sentir el ritmo en cada frecuencia. Las mezclas sobresalientes llegan a la 96.9 Frecuencia DJ. Lo mejor de las mezclas en tu mañana y tu tarde vibran como nunca. A partir de este lunes 19 de mayo, súbele el volumen y deja que los beats tomen el control. Frecuencia DJ, solo por la 96.9. En música, la radio que te mueve. La radio que te mueve. Cambiamos la energía en tu carro y en tu hogar, con la fuerza que te impulsa, nada te puede parar. Cambiamos la energía, siente el poder vibrar. Baterías Ecuador. Cambiamos de energía para cambiar vida. Que nada detenga tu camino. Baterías Ecuador. Adquiéralo en su distribuidor de confianza a nivel nacional. Cambiemos de energía. La información clara, veraz y oportuna es la base de una sociedad bien informada. Noticias 96. Alex Vargas. Las noticias que impactan en la comunidad, el país y el mundo. Análisis, actualidad y las voces que marcan la diferencia. Sofía Almeida. La información nacional e internacional que marca el rumbo del día. Te acompañamos con noticias, entrevistas y análisis de los temas relevantes del momento. Noticias 96. Coordinación y dirección general, Winston Taylor. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Por la 96.9. En información. La radio que te mueve. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Leyendas Salseras. El festival de la salsa más grande del Ecuador. Oscar de León. La India. Nino Segarra. Roberto Blades. Juntos por primera vez. Guayaquil, La Aurora, Explanada El Dorado. 21 de junio desde las 18 horas. Entradas a la venta en Flash de Ticket Mall del Sol. El Refugio, La Sexta y Colón. Conexión 96. Cambia de horario.
Ahora tus tardes se llenan de buena vibra junto a Jonathan y Carito desde las 15 horas con 30 minutos por Radio La 96.9. La misma conexión, la misma energía, pero ahora en las tardes. Conexión 96 a través de La 96.9. En diversión, la radio que te mueve. Esta es 96.9. La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. Amigos, son las 8 horas con 6 minutos de este miércoles 14 de mayo. ¿Quién diría la yo? Mitad de mayo. O sea, sí. Siento que los días pasan demasiado rápido. Ya para mañana, ya oficialmente quincena del quinto mes de este 2025. Cobramos, Dianita, cobramos. Pues sí, toca para pagar recibir tarjeta, esa remuneración hay que para pagar las tarjeta, deudas. Pagar deudas. La vida está carísima, Dios mío. Ahí está, mañana diremos quincena, sí, pero vamos a ver. Se disuelve por ahí, eso es. De verdad, el mismo día que entra se va. Ya la plata a mí no me dura. Dios mío, comentario de veterana, ¿no? Estábamos hablando en el corte acerca de la inteligencia artificial. Francia decía que tenía un poco de miedo acerca de todo lo que se viene con la IA. ¿Por qué, Francia? Bueno, porque vemos que la inteligencia artificial está llegando a unos niveles donde podría incluso reemplazar profesiones sofisticadas como la abogacía. Yo ayer estaba en audiencia y yo decía, es que es muy fácil ahora para los administradores de justicia motivar o fundamentar sus sentencias con la inteligencia artificial. Solo le das las pruebas, unos artículos por ahí y ya te dan una sentencia de lujo. Y aún así, créeme que hay juzgadores que no hacen bien la tarea. Pero bueno, esperemos que la inteligencia artificial sea una herramienta para el beneficio de todos y que no nos reemplace nunca, porque imagínate. Yo creo que sí hay que ser bastante consciente con la educación respecto al uso de la inteligencia artificial, porque en algunos casos creo que hay temas delicados y complejos, por ejemplo la medicina, en donde se ha visto pues que ahora le preguntan por ejemplo, ChatGPT, que es una de las plataformas de inteligencia artificial, ¿qué significa esto? Y casi que lo tratan como que si fuera un médico. Y no sé si es que puede llegar al punto de siquiera recetar o decirle puedes tomarte esto o lo otro, pero hay que tener cuidado porque hay ciertas cosas que sí es válido consultarle a la inteligencia artificial, pero también hay que hacer esa tarea de investigación porque hay ocasiones pues en donde falla. E incluso me contaba también alguien que estaba preguntándole algo acerca del Papa como para que le dé ideas y ya había fallecido hace 3 días y la IA le había dicho no, eso es una fake news, el Papa todavía está vivo. O sea, no estaba actualizado. Claro, no, y además que hay que tener mucho cuidado porque o sea, la IA sí es una gran herramienta, pero tampoco tiene la verdad absoluta de absolutamente nada. Y en muchas ocasiones yo me he dado cuenta, porque yo he hecho la prueba, solo consulta a una única fuente, lo cual es peligroso porque toda información tiene que ser contrastada por varias fuentes. Pero Dianita, ¿cuál es tu IA favorita del momento? Bueno, la que yo utilizo frecuentemente, no siempre, no abuso. Hay personas que creo que la utilizan a cada rato, es ChatGPT. Por el acceso tiene también una app que es fácil de manejarla a través del teléfono. Pero a mí me sirve como manera de consultas, referencias. Para mí es como si fuera un Google. Pero más allá de que me haga el trabajo, todavía me pongo un poco recelosa. Sí. Sin embargo, sí le he puesto también a prueba y también da resultados. Por ejemplo, yo soy redactora. Y cuando me toca escribir algunos temas para la revista, el otro día dije, a ver, voy a poner la prueba. Y le di ciertas indicaciones y le dije pues que escriba algo al estilo de Diana Holguín con estas características. Y me soltó algo muy parecido a lo que yo podría hacer. Y yo me quedé sorprendida porque dije, wow, obviamente como la información que escribo también está en internet y es pública, tuvo como que las herramientas para hacerlo sin necesidad de alimentarlo. Y por ejemplo, si otro lector lo hubiera leído, ¿crees que hubiera dicho, esto lo escribió Diana Holguín?
Era muy parecido, no era 100%, Era tu pero estilo. era muy parecido. Entonces yo dije, aquí hay algo también retador. No sé, llega un momento en donde pueda utilizarla como aliada, pero vamos a que estas plataformas igual se están entrenando. No sé si a ti te ha pasado algo parecido. A ver, yo honestamente, yo voy a decir la verdad porque a mí no me gusta decir mentiras. Yo pago la suscripción para el ChatGPT Plus extra, no sé cuánto, para tener el mejor ChatGPT, porque, por ejemplo, en consultas a la Corte Constitucional, a la Corte Nacional, siempre es bueno tener como una herramienta actualizada, ¿no? Entonces, obviamente, distinto a otras aplicaciones que sí tenemos los abogados para consultas legales, ChatGPT sí te hace una comparación. Por ejemplo, me dice, en tal año salió tal sentencia, pero en otro año esa sentencia se derogó. Entonces, este tipo de informaciones para mí es muy útil. Pero también, así como dices tú, Diana, me he dado cuenta de cómo redacta ChatGPT. Entonces, también he sido profesora y cuando he sido profesora sí me puedo dar cuenta de qué tareas son hechas con ChatGPT porque sí tiene una particularidad en la redacción. O sea, sí hace como que unas ideas y por ahí termina con unas conclusiones. Entonces, cuando yo veo una tarea así, yo digo, lo hizo con ChatGPT. Lo que está mal porque tampoco significa que estas herramientas suplan el esfuerzo y el sacrificio que tienen que hacer todos los alumnos. Así es, pero y respecto a eso tenemos un invitado, Diana. Sí, y bueno, vamos a abordar acerca de la inteligencia artificial en las campañas políticas. ¿Será que Ecuador está preparado para esto? Bueno, a mí la verdad es que me resulta curioso porque cuando yo reviso los medios digitales, como que veo que las imágenes que se publicitan no son exactamente imágenes reales, sino imágenes creadas a partir de imágenes reales con inteligencia artificial. Vemos ahí a Lavinia Balbonesi guapísima, a Daniel Noboa también hermoso. Y sí, la verdad es que me interesa mucho saber si es que es posible en el 2025 tener campañas políticas a través de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece, Diana? No, en realidad también me parece que hay que ir de la mano, hay que ir siempre a la vanguardia. Creo que esto no es algo nuevo en el mundo, me parece que ya se está aplicando en otros países, pero hay que aterrizarlo también a la realidad local. Ya tenemos conectado a nuestro invitado, quien es Koldo Díaz, PhD, él es consultor, también académico, experto en estos temas, así que está aquí para abordar esta novedosa forma de hacer política. Ahora, bueno, campañas políticas a través de la inteligencia artificial. Bienvenido, doctor Koldo Díaz, a este su espacio, Voces y Opiniones. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, ciertamente la inteligencia artificial ya se aplica en diferentes aspectos, como la empresa y, por supuesto, también en la política. En muchos países ya se hacen incluso campañas e incluso programas políticos realizados por la inteligencia artificial. Pero ¿cómo es este ejercicio? O sea, ¿cómo esta herramienta puede ser incluida en una campaña política? Bueno, de diferentes maneras. Pensemos que es un asistente, la inteligencia artificial. Por lo tanto, todas las ideas que cualquier candidato tiene las puede ir contrastando en un momento previo de la campaña, durante la campaña y posterior a la campaña. Es decir, en este momento en el que dentro de 2 años creo que van a haber unas elecciones en el país, más provinciales o comunitarias, lo más interesante yo creo que sería ir identificando cuáles son las necesidades reales de la comunidad gracias a la inteligencia artificial. Se pueden hacer estudios sociológicos, suelen fallar bastante, pero es que la inteligencia artificial nos puede dar datos muy precisos. La cuestión es qué le preguntamos y cómo se lo preguntamos a la inteligencia artificial. Una vez que tenemos identificados cuáles son las necesidades, diferenciar el target, hacia quién nos queremos dirigir y luego mandar mensajes personalizados. No es lo mismo mandar un mensaje a una persona mayor que a un joven, a un hombre que a una mujer, a una persona de una renta alta con una renta baja, aunque nuestro mensaje y nuestro interés sea el mismo. Por lo tanto, eso podemos hacerlo, lo podemos modular, y todo eso gracias a la inteligencia artificial. Ahora, este es un reto también para quienes están detrás de estas estrategias de las campañas, ¿no? Poder aplicarla de forma efectiva. ¿Qué tipo de recomendaciones se les podría hacer justamente a todo el equipo, a quienes están armando esto, para que puedan tener el mensaje adecuado al público que quisieran llegar? No, efectivamente, porque hoy en día, y ha pasado siempre, ¿no? Cuando se habla del Big Data, todo el mundo sabía del Big Data, pero nadie sabía en verdad, y lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Yo lo que sí que les diría, y además como profesor de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, les diría que se formasen. Primero, es una buena formación, tanto teórica, conceptual, como ética e incluso legislativa, de estas cuestiones, y por supuesto tecnológica, ya que la clave, todos podemos tener un asistente, pero si no se le preguntamos bien, lo que nos va a dar es una mala respuesta.
Si le metemos a la inteligencia artificial basura, nos va a devolver basura. Por lo tanto, lo que necesitamos es saber cómo realizar esos buenos prompts y que sean efectivos. Lo primero sería formarse. Lo segundo, sin lugar a dudas, sería asesorarse también por gente que pueda conocer más estas cuestiones. Y en tercer lugar, y sinceramente, perder el miedo a trabajar, porque como todos hemos hecho, nadie ha hecho un buen texto la primera vez y va mejorándolo con el tiempo, ¿no? No hay que tener miedo, no se va a romper la máquina. Esto es como cuando hablamos con nuestras madres y nuestros padres y tienen miedo a usar el teléfono móvil. Estamos en la situación y no tenemos que tener ese miedo. Hay que investigar y hay que cacharrear, hay que jugar con inteligencia artificial. Yo recuerdo que una de las críticas que hubo en la última campaña presidencial aquí en Ecuador tenía que ver con esta intrusión de mucha publicidad política en plataformas como YouTube. Eso a la ciudadanía le molestó demasiado. Quizás por ahí sea lo que mencionaba Coldo, que tiene que ver con esta prueba y error de saber qué hacer o qué no hacer para futuras ocasiones. Claro, y por eso le decía, porque esas pruebas y esos errores ya se han cometido en otras latitudes, en otros países. Por lo tanto, si pudiéramos avanzar todo ello, pues ese candidato tendría esa ventaja, ¿no? Ya no es solo que se pueda hacer una comunicación que sea indeseada para muchas personas a través de mensajes de YouTube o de contenido de YouTube. Es que también la inteligencia artificial, sobre todo, y por lo que me han comentado, en Ecuador también ha ocurrido en las elecciones presidenciales, pues que se han hecho algún tipo de deepfakes y que se han atacado entre los diferentes adversarios, ¿no? Es una opción, pero para mí ciertamente esa opción tiene las patas muy cortas, no va a llegar muy lejos. Es un uso bastante rudimentario y básico, casi infantil, de la inteligencia artificial, si se me permite meterme en esta cuestión política de Ecuador, que no sería mucho menos mi intención en este momento. Creo que hay maneras mucho más interesantes y que nos pueden dar mayores beneficios que tratar de usarlo simplemente al corto y además de una manera un tanto poco ética, y dentro de poco, si algún día hay una cuestión legislativa, pues que será ilegal, por lo menos en Europa no está permitido esa cuestión. Y bajo esa orden de ideas, Coldo, ¿cómo potenciaríamos esta herramienta de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos sacarle el jugo a este gran asistente? Como les digo, lo importante es qué se le pregunta y cómo se le pregunta, ¿no? Podemos tener a la persona más inteligente al lado, que si no le hacemos la buena pregunta, gracias por hacerme tan buenas preguntas, ustedes que se está viendo que hacen muy buenas preguntas, pero imagínense que no me hacen esas buenas preguntas, por lo tanto no podría yo responderles. Lo mismo ocurre, la diferencia es en el prompt que se le mete, en la comanda que se le mete. Normalmente se le suele dar un contexto. Se dice, mire, a la inteligencia artificial, estamos en Ecuador, hay unas elecciones, nuestro partido la anterior vez quedó muy bajo, ahora queremos subir. Una vez que tenemos el contexto, le pedimos un rol y le decimos, mira, tú eres el candidato de esta edad, de este género, con esta intención y quieres conseguir estas cuestiones. Luego le damos una audiencia, le decimos, nos estamos dirigiendo a esta audiencia concreta, es decir, a personas de campo de entre 40 y 50 años y que sean hombres. Estamos, como veis, perfilando, segmentando muy bien todo ello. Luego le pedimos un formato para cómo nos devuelva todo eso. Digo, mira, lo que quiero es que me devuelvas, pues, o un discurso político, lo que quiero es que me devuelvas unas imágenes que puedan llegar, etcétera, etcétera. Y por último, sería un tono. Quiero que me lo des, mi partido, por ejemplo, imagínense, es muy informal, pues por lo tanto, démelo en un tono informal o démelo en un tono muy formal, ¿no? Con esas pautas básicas, luego mejorándolas con el tiempo y con cuestiones más concretas, creo que podrían salir buenos resultados. Wow, nunca hubiera imaginado que hay que darle todos estos insumos a la inteligencia artificial para que crea una herramienta adecuada, ¿no?, para las campañas políticas. Y también, en ese contexto, ahora existe una carrera, de hecho, dedicada a estrategia política, a marketing político, a comunicación política. ¿Cree que todas estas personas que estén interesadas en ese tipo de carreras tienen que prepararse sobre cómo hacer estos prompts o cómo preguntar a la inteligencia artificial? Efectivamente. En primer lugar, sobre la primera pregunta, claro, es una inteligencia artificial, pero en el fondo es un niño. No sabe lo que nos tiene que dar. Le tenemos que decir muy claramente esto sí, esto no, y estos son los límites, ¿no? Y luego se puede ir mejorando la conversación con la propia inteligencia artificial. En segundo lugar, efectivamente, como antes comentaba, es que si no estamos formados, como en cualquier cuestión, ¿no? Antes de ser periodistas habrán estudiado, antes de ser abogado yo he tenido que estudiar, antes de ser profesor he tenido que estudiar, ¿no? Por lo tanto, ponernos directamente a jugar con la inteligencia artificial sería un tanto una experimentación bastante peligrosa. Antes de jugar tendríamos que formarnos, como decíamos, tendríamos que asesorarnos, tendríamos que ver lo que se han hecho otras latitudes y luego ya jugar y experimentar. Y sin lugar a duda, aquel candidato que no lo esté haciendo ya, no es que no esté pensando en el futuro, es que se va a quedar en el pasado.
De verdad debería incluirlos en todas las carreras, creo yo, saber utilizar la inteligencia artificial de forma correcta, ¿no? Actualmente Nosotros, sí. por lo menos en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, lo tenemos, además, utilizamos inteligencia artificial para mejorar la educación de los alumnos, pero sobre todo lo tenemos en diferentes carreras. Yo en la Facultad de Derecho tenemos inteligencia artificial desde la perspectiva legislativa. En la Facultad de Tecnología, sin lugar a duda, hacen también. En la Facultad de Comunicación, también. En cualquier facultad estamos trabajando ya en inteligencia artificial. Es algo transversal, efectivamente. Es una realidad. ¿Y qué tan confiables pueden ser los resultados de alguna estrategia empleada con inteligencia artificial? Es una pregunta muy muy buena, porque a lo mejor lo que no he dicho, a lo mejor no seguro lo que no he dicho, es que la inteligencia artificial lo que necesita es una supervisión humana después. Sería una temeridad el de pedirle algo a la inteligencia artificial y tal cual nos lo da, aplicarlo. Por supuesto, para algo hay asesores ya políticos y para algo hay buenos humanos en Ecuador y en los diferentes partidos políticos, ¿no? Que lo revisen, que lo mejoren, porque si no sería una auténtica temeridad. Siempre es necesaria la supervisión humana y por eso decimos claramente que la inteligencia artificial no viene a sustituir al humano. Lo que viene es ampliar el conocimiento del humano. Yo podría conocer por unas estadísticas qué opina la ciudadanía, pero es que la inteligencia artificial conoce toda la información de una manera mucho más concreta. Es simplemente apoyarme en ella. Ahora vamos a la otra parte, porque a mí también me llama la atención la posible parte negativa que podría tener la inteligencia artificial. Y vemos que hoy por hoy se puede hasta crear imágenes. De hecho, hace poco se hizo tendencia el estudio Ghibli de todo, de cualquier cosa. Con ese antecedente, ¿dónde está, digamos, la delgada línea entre crear tal vez una imagen comprometedora para un opositor o para un asambleísta al que queremos hacer una mala campaña? ¿Podría haber, digamos, estas zonas grises? Por supuesto, pero fíjense que además es lo que se ha hecho siempre en campañas políticas, ¿no? Sin inteligencia artificial, olvidémonos, siempre han habido parodias, siempre han habido carteles que venían a ridiculizar al oponente. Ahora también se pueden hacer. Lo que pasa es que en vez de ridiculizar de una manera clara al oponente diciendo quién soy yo, el problema es que podemos hacer que parezca que sea el oponente el que está diciendo eso, ¿verdad? Ese sería el deepfake y esa sería la complicación. Para mí esa es la línea. Bueno, para mí, hablando desde la ética, pero bueno, cada uno tiene su ética, pero sobre todo hablando desde la legislación europea y española. Y por eso yo creo que una de las propuestas necesarias que debería tener Ecuador sería hacer una propuesta legislativa sobre inteligencia artificial, para marcar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque si no, esto sería el salvaje oeste donde cada uno puede hacer lo que quiera. Y mientras nos sirve, parece que funciona, pero luego se nos vendrá en contra seguro en alguno de los momentos. Y estamos hablando de derechos fundamentales que aplican a todos. No puede ser que de repente salga un deepfake en el que una persona no diga algo que no está pensando, ¿no? Sobre este tema, en cuanto a la normativa, a una legislación, sabemos que la inteligencia artificial o propiamente la tecnología avanza a pasos acelerados. ¿Cómo se podría lograr entonces una normativa que se pueda ajustar a una realidad sin que pierda vigencia o que vaya a la par mientras ocurre el avance tecnológico? No, es totalmente cierto que la tecnología siempre va a ir muchísimo más rápido que la legislación. De hecho, incluso los propios directores de Google y de OpenAI es lo que han pedido, que se legisle todo esto. Porque claro, lo contrario sería decir, bueno, como van tan rápido no vamos a legislar, entonces y que hagan lo que quieran. No, tendremos que tener una administración pública que sea ágil, que sea valiente y que sea visionaria. Es decir, por ejemplo, en Europa lo que se ha hecho, se hizo una legislación lo suficientemente amplia para que futuras cuestiones que vayan a aparecer se puedan incorporar también a ese reglamento. Cuando se empezó a diseñar el reglamento de inteligencia artificial europeo, no tenía esa fuerza que hoy tiene ChatGPT. Emergió ChatGPT y por supuesto se le puede clasificar. La clasificación está en inteligencias artificiales prohibidas, de alto riesgo o de uso general. ChatGPT es de uso general, no hay ningún problema. ¿Qué país podría servir como referencia en cuanto a alguien que, pues, algún país que tenga alguna normativa respecto a nuevas tecnologías, inteligencia artificial y que estén haciendo un adecuado uso de las mismas? Va a sonar fatal porque vengo de España, pero es que en España somos todavía más papistas que el Papa y si la Comunidad Europea lo que hace es poner un reglamento, en España ya tenemos una legislación esperando a que se apruebe ese reglamento. Ya estamos desarrollándolo todo eso. Entonces, sinceramente, creo que España puede ser un buen modelo, ojo, para fijarse, porque muchos alumnos míos en los trabajos de fin de máster en la UNIR dicen que lo que quieren es coger una legislación europea y aplicarla directamente a Ecuador. Y eso es imposible. Ecuador y cualquier otro país tiene su idiosincrasia, tiene sus valores, tiene su cultura.
No puedes usted coger lo que tiene en España y ponerlo aquí. Puede usted aprender de España, de Italia, de Europa. Hay pocos marcos legislativos más al margen del europeo, y a partir de ahí, o aprender de lo que no se hace en China, por ejemplo, y a partir de ahí usted hace su propuesta para Ecuador, ¿no? Entonces creo que puede ser un buen espejo para mirarse. Bueno, sí, tiene toda la razón, porque esa es una de las malas costumbres que tenemos los ecuatorianos, de calcar todo como que si eso respondiera a nuestra realidad nacional. Y bueno, ¿tienes alguna otra pregunta, Diana? Sí, justamente para cerrar este panel, cerrar justamente con la pregunta inicial para Koldo. ¿Ecuador está preparado para la inteligencia artificial en las campañas electorales próximas? Espero que lo esté, porque aquel que no esté se va a quedar atrás en la campaña política. Aquel que no lo esté estará atrás. Entonces, si no está preparado, debería empezar a prepararse aquel candidato que quiera, por lo menos, trabajar en política o que quiera tener unos buenos resultados. En cuanto a sociedad, no me atrevo a decir todo eso. Ninguna sociedad está preparada para la inteligencia artificial, ni la española ni la europea, en este sentido, porque son cambios muy vertiginosos, como ustedes decían. Pero, sin embargo, creo que la sociedad ecuatoriana es suficientemente madura como para diferenciar diferentes cuestiones, y por lo que he visto en la empresa ecuatoriana se está aplicando ya la inteligencia artificial de unas maneras muy interesantes. Perfecto. Koldo, te queremos agradecer por haber estado en este espacio Voces y Opiniones. Recordemos que él es docente e investigador de la Universidad Internacional UNIR de La Rioja. También es consultor y experto en interpretación legal y sociológica de las nuevas tecnologías, así que tu aporte ha sido muy valioso para nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Preguntas, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. Gracias por habernos dado pues estos insights que seguramente serán muy valiosos para aplicarlos, no solamente de entendimiento para la ciudadanía, sino también para quienes están detrás de estas estrategias políticas. Para todos, de hecho, porque imagínate, hacer una buena pregunta puede cambiar el rumbo de la historia del universo, podemos decirle. Y justamente me gustó mucho que él, siendo un experto, pues haya hecho énfasis en que los resultados de la inteligencia artificial no lo son todo por completo. Siempre tiene que haber una supervisión humana, y esto aplica para cualquier consulta que se le haga a la IA, por ejemplo. Claro, y no solo una supervisión humana, sino también saber darle todos los insumos a la inteligencia artificial para que pueda dar respuestas los más correctas posibles, ¿no? Y lo más comprobables, en otros términos. Y así, Dianita, aprovecho antes para enviar un saludo a Leonel Chungán. Es un fiel seguidor de Voces y Opiniones de la 96.9 FM. Muy contento con esta entrevista, muy atento, así que un saludo fraterno para Leo, que seguramente está ya dirigiéndose hacia sus actividades personales como cada mañana. El fan número 1 reporta por aquí a través de WhatsApp, por supuesto. Muchas gracias, Leo. Un Leo. saludo, muchísimas gracias por vernos. Y bueno, no hemos dado noticias porque hemos tenido entrevistas súper interesantes y nos hemos quedado conversando con los invitados. Sí, y solamente una actualización. Justamente tienes en mano, Francia, la publicación del periódico respecto a la muerte de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que asombró al mundo, para comentarles acerca de el velatorio que va a ser realizado el día de hoy en la tarde. Frente a la Torre Ejecutiva en el centro de Montevideo se vive una espera cargada de silencio y respeto. Funcionarios, autoridades y ciudadanos se reúnen en la antesala del funeral de José Mujica, aguardando la llegada del féretro que será trasladado al Palacio Legislativo. Todo esto pues será propiamente en Uruguay, y también recordemos que esto tendrá acceso al público desde las 15 horas de este miércoles. En caso de alta concurrencia, el horario podría extenderse durante la madrugada del jueves. Así es, recordemos que José Pepe Mujica fue el presidente que gobernó Uruguay con un discurso transformador en referente a la izquierda latinoamericana. Murió justamente ayer a los 89 años. Es una pena para todos los uruguayos y para todos los latinoamericanos también. Muy distinto a las ideologías y tendencias económicas, políticas. Sí creo que él dejó una huella importante en cuanto a su coherencia de vida y sus ideas. Así es. Y para finalizar, les comentamos acerca del clima, que
pronosticó el INAMI para esta semana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, desde este lunes Ecuador comenzó a experimentar un periodo que se caracteriza por una disminución de las precipitaciones y variaciones en las temperaturas, afectando tanto a la costa como a la sierra ecuatoriana. En la región litoral, ciudades como Guayaquil comenzarán a sentir los efectos de la estación seca. Las temperaturas máximas promedio se situarán entre los 31.3 grados centígrados, mientras que las mínimas rondean los 22 grados centígrados. La humedad relativa promedio será del 80% y las precipitaciones empezarán a disminuir. El fenómeno de la Niña, caracterizado por el enfriamiento del Océano Pacífico, influye en estas condiciones climáticas. Aunque se espera que la Niña de este año sea débil, sus efectos aún se continuarán sintiendo en mayo, con una tendencia hacia condiciones más secas en el centro y sur de Sudamérica, incluyendo por supuesto partes de Ecuador. Así que ya se está acabando la temporada invernal y ahora se vienen los calores, como dicen por ahí. Así es, ahí veo que el fenómeno de la Niña también va a enfriar nuestras aguas pacíficas. Pero bueno, con esto, Diana, concluimos el programa de hoy. Afuera ya se siente mucho calor, aunque aquí en la cabina a veces nos morimos de frío. Sí, Johnny, no sé qué le pasa. Un llamado a atención público es. Sí, bueno, con esto ya nos despedimos del programa Voces y Opiniones. Mañana nos vemos a esta misma hora, 7:30, por la 96.9. Gracias. Hasta mañana. Chao. ¡Qué calor! La información con un contexto inigualable y diferente. Voces y opiniones de nuestro entrevistado del día. Voces y opiniones. El segmento de entrevistas y análisis de Noticias 96. 96.9. Sin competencia.